pasa en muchos lados. Hoy en La Matanza fui con Sergio Massa y en un momento dado, después fuimos primero a Carrefour a ver el tema de precios. Carrefour vacío. Vacío. Carrefour de la esquina de Don Bosco y la Ruta 4, ¿no? Es decir, el Camino Cintura. Villa Luzuriaga, donde La Matanza se pega con Morón. Con Morón, sí. Y vacío, impresionante. Vacío, poquísima gente. Y bueno, fuimos a mirar y nos metimos en las cajas a ver si no se discrimina el IVA en la ¿cómo se llama? La factura. Lo que nos entregan. El ticket. En el ticket no se discrimina el IVA, los precios están con el IVA incluido, el precio de cada cosa que uno compra. Entonces, lo que nosotros queríamos es explicarle a cada uno qué significaba sacarle el IVA a 11 productos. Entonces, lo que hacíamos era, ¿nos deja? Sí, la cajera no dejaba, la persona no dejaba, podía no habernos dejado, pero nos dejaba, le apartamos los productos que pensamos que hay que sacarse el IVA y que hemos presentado el proyecto, e insistíamos en eso, los 11 productos, cuando veíamos algunos de esos productos los apartábamos y le explicábamos cuánto se rebajaría su compra si saliera esta ley. Ahora, después de ahí fuimos a una reunión de empresarios, pymes y no tan pymes, sí, por suerte eran todos empresarios, porque a veces hay un empresario, dos, no, todos. Y bueno, fue muy clara, muy útil. Uno quería exportar y obviamente no podía, no tenía competitividad, nadie lo ayudaba, pero quería exportar porque no podía vender más en el mercado interno autopartes, y así sucesivamente. Ahora, había una señora que no era empresaria, era directora de escuela. Una mujer de edad mediana, directora de escuela, secundaria. Y dijo, los pibes de la secundaria, acá a 15 cuadras, no sé cuántos, tienen hambre. Tienen hambre. No tenía ningún interés en impresionarnos, no era una militante política para nada. No estaba armado. No, dijo, tienen hambre, no lo puedo creer, pero tienen hambre. También nos hemos enterado muchas veces, acá está Daniel Arroyo, que conoce mucho mejor que yo el tema, pero nos hemos enterado muchas veces del chico que llega sin haber desayunado, claro, y no puede recibir educación porque no tiene energía a la mañana. Entonces, y eso se dan cuenta las maestras enseguida, que a veces tiene una solución, generalmente tiene una solución con el servicio alimentario escolar, parcial o total, dependerá del tema. En la época de Scioli se habían quedado enormemente frente a la inflación lo que se comía por día, lo que se daba por día para el servicio alimentario escolar eran 6 pesos. Después se subió, pero se racionó más. Esto yo lo dije varias veces y fue desmentido. ¿Cómo eran tus tiempos? En mi tiempo yo no recibía, yo tuve en el 2002, que fue el primer año de la que se podía pensar, pero la temática del 2002 era sobre todo el empobrecimiento de la clase media. La caída. Exactamente, era la falta de, primero la falta de circulante en diciembre, sí, claro, cuando el 10 de diciembre, no sé qué día es, o el 1 de diciembre, Caballo hace colapsar el sistema y solamente los bancarizados podían vivir, y se cortan todas las changas, todo lo que estaba en negro. Para no irse tan atrás, había un problema, un grave problema social que nosotros vimos estallar en mayor medida en el segundo semestre, cuando ya, digamos, ¿sabes cómo lo vimos estallar? En el aumento de la delincuencia, fenomenal. Claro, te aumentó los índices. Y nosotros todos esos años verificamos las dos curvas y había una alta correlación entre desempleo y pobreza, más que pobreza, desempleo y delincuencia. ¿Qué delincuencia? La delincuencia común. Pero ahí el problema grave era que el 50% de los argentinos eran pobres y que un tipo que tenía 120 metros cuadrados en Caballito aparecía pobre por ingresos. O sea que era una circunstancia muy especial. Esta es una circunstancia mucho más estática, mucho más dura, mucho más... es una roca lo que tenemos ahora. Es decir, una roca, digamos, que se ha ampliado en el año y medio que ha pasado. Argentina no crece desde hace 6 años. No crece quiere decir que no crece, que está estancado en términos de empleo. Digamos, desaparecen empleos y se crean empleos, pero el saldo neto está estancado. Ahora es negativo. Y el PBI, hay que medirlo por habitante. El PBI por habitante hace 2 años que es negativo, es decir, Argentina retrocede en producción y cada niño que nace en la Argentina tiene mucho más deuda sobre sus espaldas y mucho menos producción que la respalde, no mucho menos. 2 puntos por año negativo. Ese es el marco sobre el cual deberíamos mirar, más allá de la urgencia electoral, deberíamos mirar desde arriba esa situación argentina, que no es nueva, pero que está muy agravada por las políticas actuales.
y que no fue debidamente comunicada en las políticas anteriores. Ahora, vos sos un hombre de diálogo, con experiencia de gobierno, experiencia legislativa. ¿Qué es lo que le falta a Mauricio Macri para que sea real el discurso? Esto de que somos un equipo, creemos en el diálogo, porque la referencia general es que todos han ido a sentarse alguna vez con el gobierno y todos se van diciendo, no te escuchan. Te reciben, pero no te escuchan. ¿Hablaste alguna vez, intentaste tener diálogo con el gobierno, trataste de ayudar? ¿Cuál es la respuesta cuando te acercás y le decís, miren, vengo de la matanza, esto es real, hay hambre? ¿Qué recibís a cambio? Yo no tengo mucho diálogo con el gobierno desde hace bastante tiempo, digamos. Ahora... porque sos peronista nomás, te descartan. ¿Cuál sería el...? Pues estoy muy en contra del gobierno, muy enojado también. Enojado no quiere decir que no pueda pensar y razonar. Y yo pienso que los años que vienen después de esta elección tienen que ser años de cambio del gobierno en términos de diálogo. Y diálogo no es sentarse en una mesa. Diálogo es decir, bueno, muchachos, si pierde, y yo quiero que pierda, ¿por qué quiero que pierda? Porque quiero que cambie la política económica. ¿Puede cambiar? Y bueno, algo puede cambiar. Pero nadie con un tercio de los votos del país puede implantar un modelo económico, decir es este, y a los que tienen hambre decirle esperen que ya va a venir un cuarto semestre, un quinto semestre, un sexto, esperen. ¿No? El hambre no espera, no se puede decir esperen. Este es un país con mucha conciencia social y no se puede decir esperen así nomás. Para mí hay profundo desconocimiento del entramado argentino. Esa es la razón por la cual Esteban Bullrich propone que la gente que acaba de ser echada se convierta en emprendedora inmediatamente. Digamos, sin reconversión laboral, sin crédito. Alguien que ha sido echado es alguien que ha sido echado, es alguien a la que se le ha negado su capacidad para trabajar y su opción para trabajar. Pero además, el que ha sido echado, además de tener un problema gravísimo al día siguiente y agravándose día a día, está cuestionado en su propia habilidad para trabajar. Al decir que, bueno, se recicla uno en un emprendedor, ¿por qué no se recicla él también? Es fácil, ¿no? Porque tiene una offshore. ¿Sabías? Bueno, yo no sabía que tiene offshore, pero la verdad no me sorprende para nada. Pero digo, ¿eso qué es? ¿Cómo jugamos eso? Yo no pienso que sea maldad. Yo pienso que es profunda incapacidad. Profunda incapacidad, pero sí. ¿No eran el mejor equipo de los últimos 50 años? Es un equipo profundamente torpe e incapaz. Y lo ha mostrado gobernando, equivocándose, haciendo prueba y error, volviendo para atrás, yendo para allí. No hay un plan económico anunciado. No hay un plan de seguridad anunciado. ¿Qué quiere decir un plan? No quiere decir lo mejor. Quiere decir, esto es lo que yo quiero que ocurra y esto es lo que voy a hacer. Y si me equivoco, puedo cambiarlo. ¿Por qué lo puedo cambiar? Porque tengo un plan, puedo cambiarlo. Si no tengo un plan, al final del día no sé dónde estoy parado. Vos querés cambiar el cambio. No existe tal cambio. No existe. El cambio es un cambio. Ellos pensaron, con un cambio de estilo, al llegar nosotros, que somos CEOs, o que somos PhD, o que somos Masters, vendrá la inversión extranjera, será confiable la Argentina, los jueces no serán presionados, mentira, fueron presionados también al principio, sobre todo, y todo se arreglará porque llegamos nosotros. Es decir, un nivel de ingenuidad y de autosuficiencia. Hubo mucha gente que no votó a Sergio Massa hace 2 años porque querían ponerle una lápida a la vida política de Cristina. Tiene que esa gente volver a ir a votar de acá, a la esquina. ¿Vos creés que esa gente está reflexionando el voto y dirán, al final la trajeron de vuelta? ¿Cómo se piensa? ¿Ustedes son opción porque son los que le ganaron alguna vez a Cristina y no son las que le hicieron volver? ¿Cómo planteás el voto? Porque obviamente hoy hay 3/3. ¿Cómo crees vos que se va a definir quién le tiene que ganar a Cristina? Porque la gente va a tener que decidir por ustedes o por Macri otra vez para ganarle a Cristina, porque Cristina hoy puntea. Y tiene un voto bastante duro, ¿no? Un voto muy duro. Sí, yo creo que hay que escapar del miedo. El gobierno invoca el miedo al pasado. Y esta es una elección que no define ejecutivo, es una elección legislativa, y hay que escapar digamos, del gobierno, de un gobierno que desde la máxima responsabilidad hace todo lo contrario en relación a uno de los 3 objetivos que se planteó en la campaña electoral. ¿Te acordás cuáles eran? Sí, claro. Pobreza cero, no, combatir ganancia. al narcotráfico, que estaba mal, es una obligación, no un objetivo, vencer sería un objetivo, no combatir, y unir a los argentinos. Y no hay ninguna invocación a ganancia, no lo pones. Porque era no, los objetivos así grandes eran esos. Después lo de ganancia vendría en segundo, tercer plano, había otros. Pero los 3 grandes objetivos. Y se invoca permanentemente la división, la desconfianza, la división. Si hay una gran cantidad de gente un tercio que va a votar de una manera, otro tercio que va a votar de otra manera, lo que hay que hacer es tener otro tipo de palabras del gobierno.
la victoria del gobierno, si la hubiera, sería pírrica, y la derrota sería papelón. Entonces, el gobierno, digamos, tiene que ubicarse, que gobierna para todos los argentinos, aunque gobierne para los ricos. Pero tiene que tener por lo menos... Gobierne para los ricos, el título. Por supuesto, aunque gobierno para los ricos, esperando que cuando los ricos engordan, se produce el derrame. Ya conocemos Adam eso. Smith, puro. En la Argentina y mucho más modernos que Adam Smith. En la Argentina tenemos experiencia. Tenemos mucha experiencia. A lo mejor hacen falta algunos años, pero ya vimos esto. Ya vimos qué pasa cuando todo el mundo quiere ir afuera a comprar cosas. Dame los nombres de las etapas que son iguales a esta. Así le ponemos fechas. ¿A qué se parecen? Mira, el 91, digamos, la primera etapa es la etapa Martínez de Oz. Desde Celestino Rodrigo en adelante se quiebra el estado de bienestar y se rompe el salario real más alto de la Argentina, que es el pacto fiscal de Perón, logrado en una Argentina muy violenta, muy difícil, y el proceso se preanuncia, la dictadura se preanuncia desde el punto de vista económico, con Ricardo Sin operando el Rodrigazo. El Rodrigazo crea millones de pobres, de nuevos pobres y unos pocos muy ricos. Y el Rodrigazo quiebra el estado de bienestar y comienza la idea de que el empleo no es algo que uno va a tener cuando es grande, sino que es algo ya más complicado. La economía argentina asume ahí un cambio fundamental. 6 meses, 8 meses después viene el golpe de Estado. Sí. Y ya eso se institucionaliza y se lleva adelante durante muchos años. Cuando vos tenés el tipo de cambio, es decir, el peso argentino sobrevaluado, la gente yendo a comprar afuera, los que pueden van a Miami, los que pueden ir a Chile van a Chile, los que no pueden van a Paraguay y otros comprarán en la Argentina. Pueden, no pueden. Cuando tenés un mercado interno totalmente caído, cuando tenés pérdida de salario real, cuando tenés endeudamiento para corregir lo que no sabés hacer, que es corregir el déficit fiscal. ¿A quién ajustaste? ¿Ajustaste el Estado? No, ajustaste a los argentinos, los bolsillos de los argentinos. El Estado no se ajustó. ¿Por qué? Porque para no pagar costos políticos fuertes, se endeudaron. Nos endeudaron a todos. Bueno, a mí me parece que la mezcla es eso. Y la pobreza no se inventó ahora. Había pobreza. Pero ahora hay mucho más indigencia. Indigencia es hambre. Por abajo de la línea de pobreza. La indigencia, digamos, de la pobreza te saca la economía si el Estado sabe cómo salir de esto y sabe que algunas cosas las tiene que regular, o varias. De la indigencia te saca el Estado, porque es hambre. ¿Está claro? ¿Por qué Pepe Mujica dijo en Uruguay, yo voy a terminar con la indigencia? Porque sabía que eso lo podía hacer en 5 años. Tenía los instrumentos. Dijiste narcotráfico, ya llegó Guillermo Montenegro, que algo de seguridad sabe, es candidato oficialista, y pasó por la gestión y seguramente se meterá de lleno con eso. ¿Vos creés que contra el narcotráfico no se avanzó? ¿No hicieron algo real contra eso? Porque más operativo, más kilos hay, se ven, de captura. Con eso no alcanza. Puede ser que se vea más. Lo que yo quiero decir es, primero, no se han prohibido las fiestas electrónicas, que son el futuro de la droga. Son el kiosco. La droga sintética, la fiesta electrónica, digamos, un concierto de rock es un lugar donde pueden circular pastillas por todos lados y droga, etcétera, pero el objetivo es oír a una banda de rock. Felipe. El objetivo de la fiesta electrónica no es oír a la música, sino que el objetivo es droga. Drogarse para vivir un momento de flashes, etcétera. Todo preparado para que vos te drogues. En el concierto no está todo preparado para que vos te drogues. Y además es al aire libre normalmente, o no, y se cumplen ciertos requisitos. La actitud del gobierno de la ciudad fue flojísima frente al problema que hubo en Costa Salguero. Flojísima. Dejá que le dé la bienvenida, lo tengo en línea un segundo, a Martín Lustó. Martín Lustó, ¿cómo le va? Buenas noches. Santiago Cuño lo saluda. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Bien, un placer saludarlo. ¿Qué tal? Felipe, sí. Sí, está Felipe, Martín. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo andás? Bien, Martín, gusto oírte. Somos viejos amigos. No sé si escuchabas, Martín, que Felipe decía que lo más importante para combatir lo que son las drogas sintéticas es prohibir las fiestas electrónicas. Yo la prohibí. Me costó mucha bronca de los DJ y de todo ese mundo. Pero vos las prohibiste. Y le dije a los intendentes que el que hacía una fiesta electrónica se iba a encontrar conmigo a la hora de tener guita. ¿Qué harías, Martín Lustó, en la ciudad? ¿Estás jugando Pero además recuerdo que Felipe también en su momento, yo era ministro de Felipe, pero también una campaña muy importante para bajar el consumo de alcohol. Consumo de alcohol en menores. Así es. ¿Y vos que Martín, qué propuestas tenés para la ciudad en este sentido? Mira, una de las cosas que pasa en la ciudad es que no hay información
Y no hay ninguna acción de prevención. Es decir, nosotros vemos todo el día publicidad de distinto tipo, pero no hay ninguna acción para la prevención y además no hay ninguna acción para el tratamiento, hay poquísimo. Y de hecho, esta es una ciudad que tiene multiplicado por 3 el consumo de marihuana y por 2 el consumo de cocaína en los últimos años. ¿Vos crees que eso es deficiencia del gobierno actual o es el crecimiento del poder del narcotráfico que supera al Estado? No, creo que son siempre las dos cosas. Nosotros, cuando hablamos del poder del narcotráfico, esto es un flagelo que se extiende por un montón de países, ¿sí? Que tiene orígenes más profundos. Pensá que es un negocio extremadamente lucrativo que encima ocurre en la ilegalidad, con lo cual gran parte de ese negocio se vuelve a volcar en la economía informal. Acá ahora después quiero hacer una elaboración sobre esto. Sí, claro. Pero también es cierto que el Estado de la ciudad y el Estado nacional tienen mucho más recursos que antes y hay áreas donde la deficiencia es gigantesca. Lo que dice Felipe es cierto de la falta de control que hubo en Costa Salguero, donde además de eso tenemos que mencionar que las concesiones son irregulares porque pagan muy poco, tienen muy poco control y están vinculados con funcionarios públicos. Es durísimo lo que estás diciendo. Bueno, pero es así. Es así. Después me vas a dar los nombres. No te pido que lo hagas hoy, pero sería bueno que a lo largo de la campaña vayamos develando el misterio. Sí, pero de hecho está vinculada con el esposo de una de las candidatas. Uh-huh. Y decime, Martín, la posibilidad de ser legislador. ¿Qué mundo te imaginás de acá a 2 años con un gobierno que gane y un gobierno que pierda esta elección? O sea, ¿cómo imaginás el futuro? Recién Felipe decía, con 3/3 el gobierno no puede imponer lo que quiere, tiene que escuchar. ¿Vos crees que el gobierno escucha, que va a escuchar el resultado de las urnas? ¿Cómo te imaginás un gobierno triunfante? ¿Cómo te imaginás un gobierno en la derrota electoral? Mira, primero desde el punto de vista institucional, en victoria o en derrota tiene que escuchar, porque nunca va a tener mayoría. Eso como primera concepción política. En segundo lugar, porque las cosas que hay que modificar en el Estado argentino y en la economía argentina no las puede hacer nadie contra otros y en soledad. Entonces, inclusive si ganara, cometería un grosero error en ponerse más soberbio y no escuchar diagnósticos alternativos, propuestas distintas para resolver inconvenientes, padecimientos de los argentinos que son muy pero muy profundos. Dicho esto, no pienso sinceramente que el futuro de la Argentina esté en juego en una elección de medio término. El futuro de la Argentina se define correctamente si los que aspiran a la representación, principalmente desde la política, pero también de distintos sectores, sector gremial, las gremiales empresarias, inclusive los medios, somos capaces de discutir más en profundidad qué es lo que nos está pasando, que tenemos una degradación cada vez más profunda, a pesar de tener otra vez muchos más recursos que antes en la historia argentina. Pero me parece que es un tema no solo de cómo quedan las cámaras, sino si somos capaces de discutir hacia adelante qué cosas hay que corregir. Y me parece que esta es una discusión ausente, pero con una ausencia que es realmente muy potente. No hay discusión sobre cómo reordenar la Argentina. Una Argentina que, otra vez, tiene 3 veces más recursos que antes en el pasado y tiene el doble de pobres. Entonces, un Estado no puede tener 3 veces más plata y generar el doble de problemas. Justo, da satisfacción escuchar dirigentes que puedan dialogar, aunque estén en distintos espacios, en búsqueda de soluciones. Empezábamos hablando justamente de la falta de ese espacio en común para buscar soluciones. Le voy a pedir una vez más que nos acompañe en el próximo programa y que podamos hacer mucho más amplio que lo que podemos hacer hoy telefónicamente. ¿Puede ser? Sí, a mí me encantará y obviamente también compartir con Felipe inclusive un piso, porque hemos trabajado juntos, estamos en espacios distintos, pero la obligación de los dirigentes es dialogar. Cuando a veces se sacan una foto uno con un dirigente de otro espacio, es increíble que la reacción de la sociedad argentina o de los medios o de otros políticos sea se juntaron. Estamos obligados a juntarnos. La problemática de la Argentina es mucho más profunda de lo que creemos. Hablamos siempre de que hay 1/3 de pobres, pero entre los menores de 19 hay 45% de pobres. Quiere decir que si la Argentina no hace nada extraordinario para sacar gente de la pobreza, ni ninguna macana para que caiga más gente en la pobreza, solamente con el cambio demográfico vamos a tener la mitad de nuestra población en la pobreza. Martín Lustó, muchas gracias. Estuvo Daniel Filmus con nosotros, lo esperamos a usted. ¿Usted aceptaría un debate en Crónica?
Sí, naturalmente. A mí me gustaría que hubiera muchos debates. Yo vengo de ser embajador en Estados Unidos. En Estados Unidos hay debates en todos lados y con distintos formatos. A veces es mano a mano, con un moderador, a veces es con alguien que pregunta, a veces pregunta al público, a veces preguntan especialistas. Hay repreguntas, con lo cual no es una declamación sorda, sino que es importante contrastar, que la gente vea una discusión siempre educada, rigurosa, pero de propuestas, de diagnósticos distintos, de ver cómo se cambian las cosas, porque si no hablamos en función de eslóganes, y ahí sí que no creo que resolvamos nada en la Argentina. Martín Lustó. Sí, vamos, tenemos la confirmación de Daniel Fuilmus, ahora la de Lustó, está llegando Tombolini y obviamente Lilita Carrió y el resto de las fuerzas políticas están invitadas. Martín Lustó, muchas gracias y lo esperamos el jueves que viene. Muchas gracias, Martín. Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo, Felipe. Felipe, Martín Lustó agregaba una visión parecida en cuanto a la necesidad de que el gobierno escuche. Absolutamente. Lustó tiene profundidad, digamos, parece un joven así de aspecto alocado, pero no es nada alocado, es muy serio y hizo un muy buen trabajo, sobre todo en el Banco Provincia. Me consta que fue así. Felipe, algo para la gente, vamos a pedirle a Montenegro que se vaya preparando, después de Arroyo que ya está acá también. Montenegro va a tener que contestar un montón de cosas, ¿no? No se hace problema. Para la gente... Sí, claro. Porque pensaba un poco lo que dicen las encuestadoras en la provincia, que por un lado Cristina está muy fuerte, por otro lado Esteban Burrich lleva el sello Cambiemos, todos ellos que llevan mucha gente, y que van por ustedes, digo, van por el voto de masa, el voto del medio. ¿Qué le dirían a la gente para que no polarice, porque no es un momento de polarización, y cómo lo manejan este tema de las encuestas? Dos cosas. Primero, las encuestas hasta la última semana, en los últimos días, son un arma digamos, un instrumento de la campaña electoral, ¿no es cierto? Y leer muchas encuestas no hace más que confundirlo a uno, ¿no? En cambio, al final, los encuestadores suelen decir la verdad para no quemarse, y a veces la pifian igual por mucho. Pero bueno, puede fallar. Todos necesitamos de ellos, somos adictos a las encuestas, eso es así. Y no hace falta hacer más política. Sí, Mira, Camilo, por mí, cómo no. Le tengo que respetar el tiempo a... Por mí, cómo no. Una sí. más, bueno, prepárese Montenegro y vamos con Camilo, Sé que Felipe ha tomado el estilo más confrontativo tal vez con el gobierno, que ahora está siguiendo Massa, que hoy dijo que el gobierno debería dejar de hacer rinraje. Vos, Felipe, fuiste la primera persona que salió a cruzar, por ejemplo, a Marquitos Peña, le dijiste que nunca había administrado ni un kiosco, que si ustedes eran tribuneros, él era trolero porque pagaba granjas de Twitter, gente en el Twitter que dice cosas. Quería preguntar cuál es la postura que van a tomar ustedes en el debate por la flexibilización laboral encubierta que se está planteando en el escenario. El único dato que hay es la decisión brasileña del Congreso brasileño de hacer una muy fuerte flexibilización laboral que implica un cambio sobre el concepto del trabajo y la protección muy, muy fuerte, que asustan al verla. Y después lo demás son rumores. Rumores hay sobre los jubilados, sobre el sistema de jubilaciones, rumores sobre la edad de jubilación, todos rumores de ajuste, rumores sobre modificaciones digamos, de los derechos sindicales, etc. Le diría dos cosas. En primer lugar, no hay que borrar del mapa ningún tema. Los temas se discuten todos, no estamos en tren de eso, no se discute. Se discuten todo porque el mundo cambia y cambia y cambia en serio. En segundo lugar, todo se discute en el Congreso. La idea de sacar cualquier cosa por decreto, no. De ninguna manera. Y si el Congreso tiene que debatir de qué se trata el trabajo del futuro y cuáles son los derechos de los trabajadores en el trabajo del futuro, lo debatiremos. Hay representantes sindicales y además lo vamos a llamar. Vamos a llamar a los empresarios, vamos a llamar a los representantes sindicales. Eso es parte del trabajo. No le tememos a eso. Por supuesto, yo una ley como la de Brasil no la votaría jamás, ¿no? Felipe, la reflexión final para la gente. Sos vos y la gente. Ahí está la cámara. Argentina hace 5 años o 6, dependerá del punto que tomemos, que no crece, estamos estancados. La sensación de estancamiento produce otra sensación que es muy fea, que es la sensación de decadencia general de la sociedad, cuya base se dice siempre es moral, sí, pero en el fondo está la lucha por la vida y el temor. El temor es el padre de la decadencia, digamos, o de la sensación de decadencia, como se quiera llamarlo. No hay ninguna posibilidad
de salir de esto que no sea por arriba, es decir, creciendo. Crecer no quiere decir que crezcan los ricos, quiere decir que crezca el mercado interno, para decirlo en forma más concreta, y que crezcan las exportaciones, ¿no es cierto? Para eso hay que tomar las medidas, por arriesgadas que sean, tomarlas igual, macroeconómicas. Y para tomar esas medidas hay que hacer un acuerdo social y político, que es lo mismo. Un acuerdo con todos los sectores de Argentina, llamarlos y sentarlos en la mesa. Si no se animan a hacerlo ahora, que lo hagan después de las elecciones, pero que lo hagan, porque la economía y la política están íntimamente soldadas. Y no nos salva un economista con ningún plan, nos salva un acuerdo general sobre las cuestiones centrales de la Argentina. Felipe, muchas gracias. Muchas gracias. También vamos a llamar a los candidatos, te saludo, para discutir provincia. Muchas gracias por el tiempo. Gracias, lo invitamos a Montenegro mientras...